El año que termina es uno lleno de momentos políticos históricos, pero también es sobre todo el de la reforma judicial, cuyo camino comenzó en febrero y a lo largo de 2024 sufrió embates, resistencias e impugnaciones que acabaron por fracasar y evidenciar a Norma Piña, la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a sus asesores del PRIAN ante la inédita propuesta, no solo para México sino en el mundo, de elegir a jueces, juezas, ministros y ministras por voto popular, algo que ocurrirá por primera vez en la historia reciente del país el 1 de junio de 2025. La oposición critica eso, dicen es el control de Morena del sistema judicial. Pues el juego está muy abierto ahí en el Poder Judicial y va a entrar eso de elegir a los miembros desde arriba hasta abajo, que no se da en otros sistemas. En ese sentido, se está innovando a escala mundial, y esa innovación conlleva una responsabilidad. No se puede fallar en la construcción del nuevo Poder Judicial mexicano, porque se apostó muy alto, tan alto como eso de que en el mundo no hay otro similar, así como la Constitución de 1917, bueno, que se formula en 16, pues es una innovación. Todavía no llegaban los bolcheviques al poder y ya estaba esta Constitución con esos elementos de transformación social. Bueno, aquí tenemos otra, un poder judicial que no estaba pensado para entrar en temas por la vía electoral. Está muy complejo cómo se va a hacer. Yo creo que va a estar complejo para el ciudadano normal, común y corriente. ¿Y ahora qué hago con tantos nombres y las boletas? Pero bueno, ya nos iremos acostumbrando. El punto es que se rompió el último bastión del antiguo régimen con el cambio en el Poder Judicial, y esto lo está manejando Claudia muy bien. Todo comenzó formalmente en febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado desde hacía semanas sus intenciones, pero el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, presentó un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución. Se trataba del Plan C, designado para los últimos meses de la legislatura del Congreso, pero sobre todo para las cámaras que iban a legislar a partir de septiembre, resultado de las elecciones de junio. Destacaba entonces una de las propuestas, la número 17. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo. Así comenzó el largo, sinuoso e inesperado camino de la reforma judicial. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría, sostuvo López Obrador. Pero precisamente porque el Congreso se encontraba con mayoría oficialista pero sin la mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, retomó el Plan C y centró su campaña en esas y otras reformas propias. Precisamente el 2 de junio, los mexicanos le dieron una victoria aplastante, pero también a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, lograron una abrumadora victoria, que les permitió alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con negociaciones y cambios de partidos también en el Senado. Ya el 1 de septiembre, las nuevas cámaras del Congreso, con las mayorías calificadas de Morena, asumieron el control de la nueva legislatura. En San Lázaro, la aprobación de la reforma judicial se dio sin problemas.
Pero en el Senado, a pesar de que Morena contaba con una ventaja grande, necesitaba aún un voto más de la oposición para avanzar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esto ocurrió la noche del 10 de septiembre. El Senado de la República avaló sin cambios la minuta de reforma al Poder Judicial luego de una sesión maratónica que estuvo marcada por la irrupción violenta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Pleno de la Cámara Alta, una situación que llevó a terminar la reunión en la casona de Jicotencatl. La reforma judicial fue aprobada la noche de aquel martes por una votación que concluyó con un resultado de 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, misma que se dio tras una discusión que se prolongó hasta las 23:19 horas y en la que todos los grupos parlamentarios plantearon sus puntos en contra o a favor del dictamen, además de presentar posibles reservas o modificaciones al proyecto. Ya durante la votación, cada senador y senadora fue nombrado o nombrada para emitir su respectivo sufragio. El voto clave fue el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue elegido por el PRIAN en Veracruz, pero que cambió su voto a favor aquel día. Primero, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que asumió por unas horas el escaño al ser su suplente, denunció que su hijo había sido objeto de presiones por parte del dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, por la intención de su voto, que al final de la votación fue a favor de la reforma, como él mismo manifestó. Después de la aprobación en el Congreso, los congresos locales tardaron algunas horas en pasar la reforma judicial y la enviaron al escritorio de López Obrador, todavía presidente, para que la firmara y se publicara en un día simbólico, el 15 de septiembre, día en el que se celebra el grito de independencia de México. El decreto fue firmado en Palacio Nacional con un testigo de lujo, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es un honor estar con Claudia hoy, dijo en ese momento. Pero la elección judicial estaba aún lejos de quedar firme. El 3 de octubre, un par de días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí podía analizar la constitucionalidad de esta reforma, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. No obstante, la ministra Lenia Batres aseguró que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte admitió una consulta a trámite que impugna la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora será turnada para su estudio a otro ministro para determinar si el alto tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla. Los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, mientras que Lenia Batres, Lorena Ortiz Alf y Yasmín Esquivel votaron en contra. El 23 de octubre, antes de esta discusión, el Congreso ya había declarado improcedente solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum que acate la orden de una jueza para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Las resoluciones del legislativo ocurrieron tras discutir la consulta que solicitó al respecto la Consejería Jurídica. En el Senado, con 80 votos a favor y 35 en contra, el Pleno suscribió un acuerdo para declarar improcedente eliminar la publicación del DOF respecto a los cambios constitucionales. Lo propio hizo la Cámara de Diputados esa misma jornada. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada.
Mientras tanto, en la Corte, el proyecto fue realizado irónicamente por uno de los ministros propuestos por el entonces presidente López Obrador. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan, PRI, PAN y MC. Con ello, la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación tiene la vía libre para su aplicación. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución. El 1 de junio de 2025 elegiremos a los nuevos ministros y ministras de la Corte, a los magistrados faltantes del Tribunal Electoral y a la mitad de las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. En 2027 se elegirá a la otra mitad. Después de una jornada de 5 horas, la sesión histórica en la Corte se definió con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los 8 ministros opositores innecesarios para que ese proyecto pasara. El cambio constitucional ha ratificado su validez. Luego de la clara postura del ministro Pérez Dayán y en un acto desesperado, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara, e inesperadamente expuso que era posible avalarla solo con 6 votos en vez de los 8 que se necesitaban para la mayoría calificada. Su esfuerzo fue infructuoso. Tras un receso de más de 45 minutos para revisar si la propuesta de Piña Hernández era legalmente viable, los ministros volvieron al Pleno solo para corroborar la improcedencia de dicha propuesta y en solo unos minutos dar por terminada la sesión. Los 4 ministros que se pronunciaron en contra del proyecto fueron Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y el propio Alberto Pérez Dayán. En tanto, los que votaron a favor fueron Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, el ministro ponente y la propia ministra Piña. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse en la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señora ministra Esquivel Moza. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señora ministra Ortiz Alba. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos.
Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señor ministro Batres Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. Después de la discusión, el 18 de noviembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el proyecto para reactivar la elección judicial, debido a que el proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad. En sesión pública, la autoridad determinó que las 280 suspensiones y sanciones del Instituto Nacional Electoral no serían válidas, al tratarse de un mandato expreso en la Constitución, decisión con la que ordenaron al Consejo General del órgano autónomo y al Senado de la República regresar de inmediato a sus actividades. Asimismo, el Pleno de la Sala Superior determinó que al avalar esta sentencia no está abusando de sus facultades ni extralimitando su competencia. Sin embargo, no puede revocar los amparos de juzgados federales, los cuales no tienen efecto en materia electoral. El año 2024 fue el de la reforma judicial. El 2025 será, pues, el de la elección judicial.